La gente dice que los momentos que cambian la vida a menudo llegan inesperadamente, pero a veces se disfrazan de una cena familiar. Una fiesta deslumbrante, estallidos de risa, copas tintineando en celebración, todo ocultando una traición que se había planeado hace mucho tiempo. Y yo, Chloe Reynolds, la persona que había pasado una década construyendo este imperio, era la única que quedaba en la oscuridad. Mi padre, Richard Reynolds, siempre había sido un hombre de negocios duro. Construyó Reynolds Logistics desde cero, trabajando incansablemente durante años de dificultades. Pero fui yo, nadie más, quien la llevó de ser una empresa de transporte regional a una corporación de $120 millones, expandiéndola a nivel nacional, modernizando las operaciones y asegurando contratos multimillonarios. Sacrifiqué mi juventud, omití vacaciones y puse mis relaciones personales en espera. Todo para llevar esta empresa a la cima. Sin embargo, en lo que parecía ser solo otra reunión familiar, mi padre pronunció las palabras que me convirtieron en una extraña. Ethan se hará cargo de la compañía. La declaración me golpeó como un rayo en medio de la cena. Escuché los murmullos de felicitación, los aplausos dispersos, pero todo a mi alrededor se volvió borroso de repente. Me volví hacia mi padre esperando haber oído mal, pero su rostro permaneció tranquilo. Su mano descansando orgullosamente sobre el hombro de Ethan, mi hermano menor. Un nudo se apretó en mi estómago. Ethan, el que nunca había pasado un día serio trabajando en la empresa. El que había gastado cantidades incalculables de dinero en empresas fallidas. El que todos, empleados y socios comerciales por igual, sabían que era incompetente, y ahora era mi reemplazo. Apreté mi copa de vino, mis dedos apretando el frágil tallo. En ese momento, vi a mi madre sentada a unos asientos de distancia, observándome en silencio. Había un destello de vacilación en sus ojos, pero como siempre. No dijo nada, nunca lo hacía, no podía dejar que me vieran flaquear. No ahora. Respiré hondo, forcé una sonrisa perfecta y levanté mi copa. Felicidades, Ethan, Ethan. Siempre fingiendo ser humildemente agradecido. Me sonrió, una sonrisa que conocía muy bien. No había gratitud en ella, ni aprecio. Era la sonrisa de un hombre que había tropezado con una mina de oro sin haber levantado un dedo para acabar. Un hombre que había tomado lo que nunca fue suyo para empezar. La cena continuó, las conversaciones y las risas se mezclaban. Pero no escuché nada de eso. Solo podía verme a mí misma, de 28 años, recién salida de mi programa de EMBA, luchando contra cada pizca de escepticismo de mi padre solo para ganarme un lugar en la empresa. La chica que una vez estuvo ante la junta directiva. Probando cada número, cada estrategia, solo para ser reconocida. La chica que una vez creyó que si trabajaba lo suficiente, si lo daba todo, entonces un día su padre la vería como la legítima heredera. Pero, ¿cuál era la verdad? No importaba lo que lograra. No importaba cuán alto elevara esta empresa. A sus ojos siempre fui temporal. Sin importar mis logros, el derecho de nacimiento siempre iría a su hijo. Había sido dejada de lado desde el principio. Dejé mi copa, mi pecho hueco con un frío vacío. Si este había sido el plan de mi padre desde el principio. Si había tomado esta decisión hace años. ¿Por qué había desperdiciado una década de mi vida para esto? No. No sería descartada tan fácilmente. Miré a Ethan, todavía disfrutando de las felicitaciones. A mi padre, complacido con su decisión, como si fuera lo más natural del mundo. A los familiares y socios comerciales que una vez me elogiaron, pero ahora se volvieron para celebrar a Ethan como si se lo hubiera ganado. ¿Pensaban que me haría a un lado en silencio, aceptando este destino sin luchar? Estaban equivocados. No tenían ni idea de que no había pasado solo 10 años construyendo esta empresa. Había pasado 10 años asegurándome de ser digna de mis esfuerzos. Y mañana lo entenderían. Conduje a casa en silencio. Solo el zumbido del motor llenaba el espacio confinado de mi auto, mezclándose con el ritmo constante de mi corazón acelerado. Durante toda la noche había interpretado mi papel a la perfección. Una hermana amable felicitando a su hermano. Una hija obediente sin protestar. Una mujer de negocios serena, imperturbable ante el cambio. Pero ahora, sin nadie mirando, sentí la furia ardiendo lentamente en mi interior. No del tipo que estalla en ira, sino del tipo que es escalofriantemente tranquila antes de la tormenta. ¿Pensaban que simplemente aceptaría este destino? Estaban equivocados. Entré en mi casa, me quité el abrigo, pero no me detuve. Caminé directamente a mi oficina. Cerré la puerta y encendí la luz. En mi escritorio estaba la computadora portátil que había usado durante años para dirigir la empresa, pero esta noche no sería una herramienta de trabajo. Esta noche sería mi arma. La abrí y comencé a indagar en los documentos que había memorizado hace mucho tiempo,
pero que nunca había tenido una razón para usar hasta ahora. Contratos. Acciones. Estatutos corporativos. Había estado trabajando aquí desde el primer día, cuando la empresa luchaba por conseguir incluso los contratos más pequeños. Yo fui quien negoció con los inversores, la que construyó por sí sola el sistema financiero que sacó a la empresa del borde de la bancarrota. Y sabía que mi padre nunca leía la letra pequeña. Ese fue su mayor error. Abrí una carpeta oculta en mi computadora donde había almacenado todos los acuerdos de accionistas a lo largo de los años. Uno por uno, mi padre, sin saberlo, me había entregado el poder. Nunca se dio cuenta de lo que estaba regalando. La primera vez fue en 2014, cuando la empresa necesitaba capital de inversión urgente para expandir sus operaciones. Invertí mi propio dinero, asegurando un 15% de capital a cambio. La segunda vez fue en 2017, cuando la empresa se enfrentó a una importante demanda. Para cubrir los costos, mi padre firmó un acuerdo de garantía transfiriéndome otro 10% de las acciones. Y luego, en 2020, cuando la empresa estaba a punto de ser adquirida por un competidor más grande, fui yo quien recaudó el fondo de defensa, obteniendo otro 10% de capital en el proceso. Hice clic en otro archivo. El acuerdo interno de distribución de poder. Según los estatutos corporativos firmados en 2016, cualquier cambio en el puesto de CEO requería la aprobación del accionista mayoritario. Revisé 2 veces los números. En total, poseía mi participación original del 35% más el 35% que mi padre me había entregado sin saberlo a lo largo de los años. Yo era la accionista mayoritaria. Ethan pensó que entraría en la oficina ejecutiva como el nuevo CEO, que tomaría el control y dirigiría la empresa como quisiera. No tenía ni idea de que desde el momento en que mi padre anunció su decisión, la batalla ya había comenzado. El reloj pasó de las 3 de la madrugada, pero no sentía agotamiento. En cambio, una oleada electrizante de determinación recorría mi cuerpo. Abrí un cajón y saqué otra carpeta. Una lista de la junta directiva. Sabía que no todos en la junta me eran leales. Algunos habían estado con mi padre desde el principio, fácilmente influenciados por sus palabras. Pero a otros solo les importaba una cosa: las ganancias. Y yo había generado las ganancias más altas en la historia de la empresa. Les daría una razón para estar conmigo. Revisé la lista, marcando a aquellos que podrían ser persuadidos y a aquellos a los que necesitaba abordar a primera hora de la mañana. También revisé todos los contratos en curso, acuerdos que solo yo tenía la autoridad para aprobar. Ethan no podría dirigir esta empresa sin mi apoyo, y no se lo daría. Revisé todo una última vez mientras los primeros rayos de sol se asomaban por la ventana. Cerré los ojos y respiré hondo. ¿Pensaban que simplemente aceptaría esto? Estaban equivocados. Mi padre podría creer que tenía la última palabra. Ethan podría creer que la empresa era suya. Pero habían pasado por alto un hecho crucial. Yo no era solo una empleada de esta empresa. Yo era la dueña, y estaban a punto de descubrirlo. Entré en la sede de Reynolds Logistics exactamente a las 9:15 de la mañana, como lo había hecho todos los días durante los últimos 12 años. Pero hoy la atmósfera había cambiado. El vasto pasillo con sus pisos de mármol pulido permanecía sin cambios, pero la forma en que la gente me miraba no era la misma. Algunos se volvieron rápidamente, fingiendo concentrarse en sus pantallas. Otros intercambiaron susurros apresurados, la vacilación clara en sus expresiones. La noticia del cambio de poder se había extendido y todos estaban esperando a ver cómo reaccionaría. No revelé nada. Caminé directamente hacia mi oficina. Mi oficina, no la de Ethan. La puerta se cerró detrás de mí. Dejé mi bolso en el escritorio. Me senté y encendí mi computadora. Los archivos críticos que había revisado la noche anterior permanecían en la pantalla, brillando con la luz de la mañana. Respiré hondo, estabilizando mi pulso. Yo tenía el control, y esta mañana lo demostraría. 9 de la mañana. Un golpe agudo y deliberado resonó por la habitación. No necesitaba adivinar. Sabía exactamente quién estaba parado al otro lado. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera responder. Mi padre, Richard Reynolds, entró con Ethan justo detrás de él. Mi padre vestía un traje gris oscuro, exudando confianza como un general que acababa de conquistar un reino entero. Ethan, vestido con un costoso traje azul marino, llevaba una sonrisa petulante. Estaba listo para hacerse cargo de esta empresa, pero no le pertenecía. Chloe, dijo mi padre, su voz tranquila como si estuviera tomando la decisión más natural del mundo. Ethan se hará cargo de la empresa. Me recosté en mi silla. Crucé los brazos y sonreí levemente. Ethan se hace cargo de la empresa. Repetí, fingiendo contemplación. Sí, lo escuché,
Pero parece que olvidaste algo importante. Algo que ni siquiera te das cuenta. Mi padre arqueó una ceja. ¿Qué? Lentamente. Alcancé el control remoto en mi escritorio y presioné con acento agudo un botón. La pantalla grande en la pared se iluminó, mostrando un documento con el título, Acuerdo de Accionistas, y la fecha de firma, 10 de julio de 2016. Las cejas de mi padre se fruncieron ligeramente. Ethan se inclinó hacia adelante, mirando la pantalla. Pero sabía que no tenía ni idea de lo que estaba mirando. Me levanté, caminé hacia la pantalla y pasé el dedo por una cláusula crítica. Todos los nombramientos ejecutivos, incluido el puesto de CEO, deben ser aprobados por el accionista mayoritario. Me volví hacia ellos y hablé con acento agudo lentamente, enfatizando cada palabra. No puedes entregar unilateralmente la empresa a Ethan sin la aprobación del accionista mayoritario. La atmósfera de la habitación cambió instantáneamente. Mi padre se puso rígido. Ethan, que había estado sonriendo hace solo unos segundos, ahora parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en la cara. Chloe, ¿qué estás diciendo? Esto no es algo que puedas decidir por tu cuenta, dijo mi padre, bajando la voz, claramente tratando de recuperar el control. ¿No lo es? Incliné la cabeza ligeramente, juntando las manos detrás de la espalda. Entonces, déjame aclarar. Cogí otra carpeta de mi escritorio. Caminé y la coloqué justo enfrente de Ethan. Este documento muestra mi propiedad de acciones en la empresa. Señalé los números. En total, tengo el 55% de las acciones. Más que nadie, incluyéndote a ti. Papá, mi padre miró fijamente el documento, su rostro palideciendo. Eso es imposible. Es muy posible, interrumpí, y tengo todos los acuerdos firmados y la documentación legal para probarlo. Me volví hacia Ethan, dándole una sonrisa aguda y helada. Pensaste que podrías entrar aquí como un rey y tomar todo. Pero hay un solo problema. Dejé que las palabras se hundieran. No tienes el derecho. Ethan agarró la carpeta enojado, hojeando las páginas como si de alguna manera pudiera encontrar un error. Pero no lo había. Chloe, ¿qué demonios estás haciendo? Espetó. Papá ya tomó su decisión. No puedes simplemente. Te equivocas. Interrumpí, mi voz firme. Puedo. Y ya lo he hecho. Mi padre entrecerró los ojos, sus manos apretándose en puños. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Volverte contra tu propio padre y tu familia? Respiré hondo, manteniendo mi mirada firme. No. Papá, me obligaste a esto cuando elegiste ignorar todo lo que he hecho. Ethan apretó los dientes. ¿Entonces qué quieres? ¿Echarme de la empresa? Lo miré directamente a los ojos. No, te estoy dando dos opciones. Levanté un dedo. 1. Te quedas como asesor con un salario generoso, pero trabajarás para mí. Levanté un segundo dedo. 2. Te vas. Compraré tus acciones a valor de mercado. Puedes tomar el dinero e intentar otra empresa fallida. ¿Quién sabe? La cara de Ethan se puso roja de ira. ¿Crees que puedes echarme así? Me encogí de hombros. Esto no es echarte. Es un trato justo para proteger mi trabajo en esta empresa de caer en manos de alguien como tú. Ethan apretó la mandíbula. Luego de repente empujó la carpeta del escritorio. Esto es una locura. Completamente una locura. Giró sobre sus talones. Salió corriendo de la oficina y cerró la puerta de golpe detrás de él. Eso nos dejó solo a mi padre y a mí. Me miró fijamente durante un largo momento. En silencio, finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. Su voz llena de decepción. Realmente has cambiado. No puedes hacer esto. Chloe, mantuve mi mirada firme, sin parpadear. No. Papá, solo estoy haciendo lo que hay que hacer. Mi padre no respondió, simplemente asintió. Luego se dio la vuelta y salió de mi oficina. Cuando la puerta se cerró, dejé escapar un largo suspiro. Lo había hecho, pero sabía que esto no era el final. Sabía que Ethan no se alejaría de una mina de oro como esta. Y sabía que mi padre, Richard Reynolds, no aceptaría fácilmente que yo dirigiera la empresa en lugar de Ethan. Ni aceptaría perder contra mí. Estaba acostumbrado a tener el control, a que sus decisiones se siguieran sin cuestionar. La verdadera batalla acababa de comenzar. Menos de 24 horas después del enfrentamiento en mi oficina, comencé a ver las primeras señales de represalia. Esa mañana, mientras caminaba hacia Reynolds Logistics, podía sentir el cambio en la forma en que la gente me miraba. Los empleados que una vez me respetaron ahora evitaban mi mirada. Algunos miembros de la gerencia dudaron antes de saludarme. No tardé mucho en descubrir por qué. Abrí mi bandeja de entrada de correo electrónico y vi una avalancha de artículos recién publicados. Conflicto interno en Reynolds Logistics. Una lucha de poder entre padre e hija. Chloe Reynolds, la ambiciosa hija que echó a su padre y a su hermano de su propia empresa. Hice clic en uno.
Cada palabra había sido cuidadosamente elaborada para pintarme como una mujer codiciosa y despiadada. Alguien dispuesta a traicionar a su propio padre y hermano por el poder. Mi padre no había necesitado decir mucho. Simplemente se había reunido con algunos periodistas, dejando caer declaraciones vagas pero sugerentes como: solo quería lo mejor para mi familia. Oh, nunca pensé que Chloe llegaría tan lejos. Y eso fue todo lo que se necesitó para desatar una tormenta mediática. Ethan, por supuesto, interpretó su papel de víctima a la perfección. Apareció en un canal de noticias de negocios. Su voz baja, su expresión dolorida. Nunca pensé que Chloe le haría esto a nuestra familia. Solo quería ayudar a que nuestra empresa se convirtiera en una potencia global. La empresa que mi padre pasó su vida construyendo. Pero ella no me quería allí. Ella planeó tomar el control. Era aún mejor en esto de lo que esperaba. Por un breve momento, casi parecía que incluso él se creía sus propias mentiras. No respondí de inmediato. Conocía este juego. Mi padre había estado en el negocio toda su vida. Entendía el poder de los medios y sabía que en una batalla como esta, la percepción y la reputación importaban más que la verdad. Si reaccionaba demasiado pronto, parecería a la defensiva, como alguien que se apresura a justificarse. Así que esperé. Les dejé tener su momento en el centro de atención. Les dejé decir lo que quisieran. Les dejé que Ethan interpretara al hermano herido. Que mi padre interpretara al patriarca decepcionado. Y cuando llegó el momento, hice mi movimiento. 3 días después, apareció un nuevo artículo en la portada del Wall Street Business Review. La verdad sobre las finanzas de Reynolds Logistics bajo Richard Reynolds. Había pasado toda la noche anterior trabajando con uno de los mejores periodistas de investigación que conocía. Les di todo. Deudas ocultas. Casi bancarrotas causadas por las malas decisiones de mi padre. Transacciones sospechosas que me había pasado años arreglando. El artículo lo expuso todo, bajo el liderazgo de Richard Reynolds. La empresa se enfrentó a la amenaza de bancarrota al menos 3 veces. La mala gestión financiera le costó a Reynolds Logistics millones, obligando a Chloe Reynolds a intervenir, reestructurar la empresa e invertir su propio dinero para mantenerla a flote. Ethan Reynolds nunca ha ocupado un puesto ejecutivo significativo dentro de la empresa. Sin embargo, estaba siendo posicionado para tomar el control a pesar de no tener experiencia relevante. Chloe Reynolds no robó la empresa. La salvó, en cuestión de horas. Toda la narrativa cambió. Los inversores que habían estado esperando a ver cómo se desarrollaban las cosas ahora tenían una razón para ponerse de mi lado. La junta directiva, sacudida por los rumores de mi padre, ahora estaba empezando a hacer la pregunta real. ¿Realmente querían volver al caos bajo Richard Reynolds? Ethan estaba en silencio. También mi padre. Ya no podían usar a los medios como un arma contra mí porque había vuelto su propia narrativa contra ellos. 2 días después, recibí una llamada de mi padre. Miré fijamente la pantalla del teléfono, dejándolo sonar 3 veces antes de contestar. Papá, dije, mi voz tranquila. Chloe, suspiró mi padre. No tenías que hacer esto. Sonreí. ¿No tenía que hacer qué? ¿Exponer la verdad? ¿Sabes cómo los medios pueden distorsionar las cosas? Dijo. Podríamos haber manejado esto internamente. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. Papá, ya te di la oportunidad de hacer eso. Te negaste, y ahora quieres que me aleje. Mi padre guardó silencio durante un largo rato antes de que finalmente hablara. Su voz más lenta. ¿Te importa siquiera esta familia? Dejé escapar una risa silenciosa. Elegiste a Ethan. Ahora solo estoy protegiendo lo que es mío. Suspiró de nuevo y pude oír la derrota en su voz. Te subestimé, admitió por fin. Cerré los ojos y respiré hondo. Sí, dije en voz baja. No deberías haberlo hecho. La llamada terminó. Dejé mi teléfono sobre el escritorio y miré por la ventana. La batalla no había terminado. Pero había tomado el control del juego. Habían intentado pintarme como la traidora. Pero ahora todos sabían la verdad. Yo no era la que robó esta empresa. Era la única que realmente merecía poseerla. 2 semanas después del artículo que expuso la verdad, la tormenta finalmente se calmó. Los susurros, las llamadas telefónicas inquisitivas, las tensas reuniones de la junta. Todo comenzó a desvanecerse en el pasado. Había asegurado mi posición y, lo que es más importante, había demostrado que era digna de ella. Pero había una cosa que sabía con certeza. Mi padre no se iría y me dejaría esta empresa sin luchar. Así que cuando recibí otra llamada de él, no me sorprendió. Estaba de pie en la sala de conferencias en el último piso de Reynolds Logistics, con vista al horizonte de la ciudad. Cuando sonó mi teléfono, dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Papá, al otro lado. Mi padre respiró hondo. Chloe, tenemos que hablar. Me alejé de la ventana.
apoyándome en el escritorio, mi voz firme pero desprovista de la suavidad que una vez tuvo. Ya has dicho todo lo que necesitabas decir a los medios. ¿Qué más quieres? Mi padre guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, más cansada. Me estoy retirando. No lucharé más contra esto. Cerré los ojos por un breve segundo, permitiéndome un fugaz momento de alivio. Bien, dije simplemente. Mi padre dejó escapar una risa seca por el teléfono. Sabía que no intentarías detenerme. Solo me aferro a lo que vale la pena conservar para el futuro de esta empresa. Una larga pausa se extendió entre nosotros. Después de todo, sabía que no importaba cuán hábil hombre de negocios fuera mi padre. Seguía siendo un hombre del viejo mundo. Un hombre que creía que el poder debía pasar de padre a hijo. Y yo, sin importar cuán capaz fuera, nunca había sido parte de ese plan de herencia. Pero ahora no tenía más remedio que aceptar la realidad. Te venderé mis acciones restantes. Dijo finalmente. Mantendré una pequeña participación como inversor. Pero ya no estaré involucrado. Asentí en silencio, aunque no podía verme. ¿Y Ethan? Pregunté. Mi padre suspiró. Tendrá que aceptarlo. Se va. No me sorprendió. Ethan nunca tuvo la fuerza para luchar hasta el final. Una vez que vio que no podía ganar, solo le quedaba un camino. Irse con el dinero que le había ofrecido. Bien, repetí. Mi padre guardó silencio durante mucho tiempo. Luego finalmente, casi en un susurro, dijo: te subestimé. Algo se apretó en mi pecho. No era dolor, no era arrepentimiento, solo vacío. Una vez había anhelado escuchar palabras de reconocimiento de mi padre. Una vez había creído que si trabajaba lo suficiente, si me dedicaba lo suficiente, finalmente me vería. Pero la verdad era que nunca había reconocido mis esfuerzos. Y ahora ya no necesitaba su validación. Buena suerte con lo que sea que hagas a continuación. Dije, mi voz desprovista de emoción. Dejó escapar una pequeña risa. Gracias. La llamada terminó, y con eso, un viejo capítulo se cerró oficialmente. Después de que mi padre se fue, finalmente hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Reconstruí la empresa a mi propia visión. No solo mantuve lo que había creado, lo transformé todo. Despedí a los altos ejecutivos que habían permanecido leales a mi padre y a Ethan, reemplazándolos por personas que eran verdaderamente capaces. Modernicé nuestros sistemas de gestión, invirtiendo en tecnologías que mi padre una vez descartó como innecesarias. Lo más importante, cambié la cultura corporativa, convirtiendo la empresa de una encadenada por el pensamiento anticuado en una operación corporativa dinámica, innovadora y más fuerte que nunca. El resultado, en un año, Reynolds Logistics superó una valoración de mercado de $200 millones por primera vez en la historia de la empresa. Nos expandimos internacionalmente. Firmé contratos con socios que mi padre una vez consideró fuera de nuestro alcance. La empresa que habían intentado quitarme ahora estaba prosperando más que nunca bajo mi liderazgo. Un año después, vi a mi padre por primera vez desde que dejó la empresa. Nos encontramos en un restaurante. Sin periodistas, sin cámaras. Parecía mayor, tal vez por el estrés del año pasado, o tal vez porque finalmente se había dado cuenta de que su tiempo había pasado. Leí sobre tu asociación con el conglomerado naviero internacional, dijo, girando su copa de vino. Fue una decisión inteligente. Sonreí. Lo sé. Sacudió la cabeza levemente, una leve sonrisa en sus labios. Ya no necesitas mi aprobación, ¿verdad? Encontré su mirada directamente. No, papá, nunca la necesité realmente. Un silencio pasó entre nosotros, pero esta vez no era hostil. No más batallas, no más intrigas, solo un padre y una hija sentados uno frente al otro después de una larga guerra. Levantó su copa. Felicidades, Chloe. Esta vez, cuando choqué mi copa contra la suya, no sentí ira, ni decepción, solo sentí paz. Esa noche, cuando regresé a casa, me paré junto a la ventana de mi oficina, mirando las brillantes luces de la ciudad. Tenía todo lo que siempre había soñado: poder, éxito, respeto, pero también había perdido cosas que alguna vez pensé que importaban: familia, relaciones y quizás una parte de mí misma. No me arrepentía. Sabía que si tuviera que elegir de nuevo, todavía seguiría este camino. Pero también entendí una cosa: la victoria siempre tiene un precio. Y yo estaba dispuesta a pagarlo. Levanté mi copa de vino, mirando mi reflejo en la ventana de vidrio. Ya no era Chloe Reynolds, la hija que buscaba la aprobación de su padre. Era Chloe Reynolds, la mujer que había demostrado su valía. Y eso, para mí, era más que suficiente. La historia de Chloe Reynolds no se trata solo de una batalla por el control corporativo. Es un viaje de autoestima en un entorno lleno de prejuicios. Refleja una realidad común. Las mujeres en los negocios a menudo son subestimadas y deben luchar el doble para ser reconocidas.
El éxito de Chloe no provino solo del talento, sino de su persistencia, estrategia y el coraje para enfrentarse a aquellos que una vez la descartaron. Esta historia sirve como un recordatorio de que el verdadero valor no se define por la validación de los demás, sino por lo que construimos por nosotras mismas.